El pueblo del pavor real. ¿Quiénes son los misteriosos yazidíes de Medio Oriente? Históricamente, los yazidíes son una minoría religiosa kurda. Probablemente hayan existido desde 2000 a.C., aunque los yazidíes hablan un dialecto del kurdo. El kurmanji, su culto muestra una gran influencia de las antiguas religiones sirio-mesopotámicas, el zoroastrismo persa y el sufismo islámico. Los yazidíes se autodenominan ezidi, ezidio, en algunas regiones, dasini, siendo este último un nombre tribal. Algunos eruditos afirman que el nombre yazidí proviene del persa yazata, ser divino, mientras que otros dicen que tiene su origen en el del califa omeya del siglo VII, Yazid bin Muawiyah. En cuanto a los yazidíes, creen que su nombre proviene de la palabra yezdan o ezid, que significan Dios, aunque en las lenguas vernáculas del Kurdistán el término izidu, verbo, significa mandar o amonestar. La religión yazidí es marcadamente sincretista, mientras que la imaginería sufí es observable en su vocabulario religioso, especialmente en su literatura esotérica, la mayor parte de la mitología yazidí no es islámica y su cosmogonía está emparentada con la de las antiguas religiones persas. Los primeros estudiosos de la religión yazidí trataron de describirla basándose en las religiones islámicas, persas o incluso paganas. Sin embargo, los artículos publicados desde 1990 han mostrado que esta aproximación al yazidismo es demasiado simplista. La teoría más aceptada actualmente presenta el yazidismo como fruto de un proceso sincretista de miles de años que culminó en el siglo XII, al contactar los cultos locales del Kurdistán con el Islam sufí traído a la zona por el jeque Adi ibn Musafir. Religión de los yazidíes, creencias. De acuerdo con la cosmovisión yazidí, Dios creó el mundo, que ahora está al cuidado de 7 seres santos, conocidos como ángeles o Heftsir, los 7 misterios. El superior es Melektaus, Taguse Melek en kurdo, el ángel del pavor real, que es considerado por algunos musulmanes como Satanás o el diablo al asimilarlo al ángel caído, Lucifer. Melektaus, el dios pavor real. Según la Enciclopedia de Oriente, la razón de la reputación de los yazidíes de ser adoradores del diablo se debe a otro nombre de Melektaus, Saitán, el mismo nombre que el Corán da a Satanás. Sin embargo, según el lingüista kurdo Jamal Nevez, la palabra Taus se asemeja al griego y está relacionada con las palabras Theos, Zeus, Deus y, de acuerdo con tal interpretación, Melektaus es un ángel de Dios. Para otras fuentes, Zeus, Júpiter, Deus, tendrían un antecedente en el término del protoeuropeo, diaus, que originalmente significó la claridad, la fuerza, y en el mundo griego se concretaría en Apolo, al que estaba dedicada la aurora con sus dedos de rosa. No sería una fuente del mal, sino que lo consideran primero de los arcángeles. También dicen que la fuente del mal está en el corazón y el espíritu de los seres humanos, cosa que afirma el Nuevo Testamento cristiano, Mateo, capítulo 15, versículo 18. Las fuerzas activas de la religión yazidí son Melektaus y el jeque Adi. El Kiteb Azilbe, libro de la revelación, considerado como la palabra de Melektaus y que recoge lo esencial de las creencias yazidíes, indica que Melektaus asigna responsabilidades, bendiciones y desgracias según su voluntad y que no le compete a la raza de Adán cuestionarlo. El jeque Adi creía que Melektaus se había reencarnado en él, estaba presente cuando Adán vivía en el paraíso, y también cuando Nemrud lanzó a Abraham al fuego. Estaba presente cuando Dios me dijo, serás el gobernante y señor de la tierra. Dios, el compasivo, me dio 7 tierras y el trono del cielo. Creación. Editar. Los relatos yazidíes de la creación son diferentes de los del judío cristianismo y el islam. Cuentan que Dios creó primero, de su propia iluminación, a Melektaus y los otros 6 arcángeles fueron creados después. Dios ordenó a Melektaus no inclinarse ante los demás seres. Cuando Dios creó a los otros arcángeles, les ordenó traerle el polvo, Ax, de la tierra, para construir el cuerpo de Adán. Después Dios dio vida a Adán de su propia respiración y mandó a todos los arcángeles para reverenciar a Adán. Ellos obedecieron, con excepción de Melektaus. Al preguntarle Dios el por qué, Melektaus le contestó, ¿cómo puedo someterme a otro ser? Soy de tu iluminación, mientras que Adán fue hecho del polvo. Entonces Dios lo elogió y lo designó como líder de todos los ángeles y su enviado en la tierra. Por tanto, los yazidíes creen que Melektaus es el representante de Dios en la superficie de la tierra, a donde desciende cada primer miércoles de Nisán,
marzo/abril, en el día que celebran como el Año Nuevo. Creen que Dios creó a Melektaus de su iluminación en esa fecha. Consideran que respetar y alabar a Melektaus es una manera de reconocer su majestad y naturaleza sublime. Esta idea se llama conocimiento del sublime, Zanista Zibanille. El Sheikh Hadi observó la historia de Melektaus y creyó en él. Una idea dominante del creacionismo yazidí es que todos los yazidíes son descendientes de Adán, pero no de Eva. Los yazidíes creen que el bien y el mal conviven en la mente y el espíritu humanos. Elegir entre ambos depende del propio ser humano. En este proceso, su devoción a Melektaus es esencial, puesto que fue a él a quien Dios le dio a elegir entre el bien y el mal, y eligió el bien. Los libros sagrados de los yazidíes son el Kiteba Zilbe, libro de la revelación, y el Mise Farres, libro negro. Dos características clave e interrelacionadas del yazidismo son, preocupación por la pureza religiosa. Creencia en la metempsicosis. La primera de ellas se expresa en el sistema de castas, las normas alimentarias, la preferencia por vivir en las comunidades yazidíes y la variedad de tabúes que gobiernan muchos aspectos de la vida. La segunda es crucial. Los yazidíes creen que los 7 seres santos se reencarnan periódicamente en forma humana, llamada Koasasa. También existe una creencia en la reencarnación de unas pocas almas yazidíes. Como los yaresaníes, los yazidíes usan la metáfora de un cambio de ropa para describir el proceso, que llaman en kurdo Kiraworim. La mitología yazidí también incluye descripciones del cielo y del infierno, y otras tradiciones que incorporan estas ideas en un sistema de creencias que incluye la reencarnación. Las Torres de Satán, las 7 torres del pavor Re-L. Estas 7 torres estarían en 7 lugares repartidas en la tierra. Se cree que están conectadas con el reino de Satanás. Estos lugares han intrigado durante mucho tiempo a los estudiosos en las tradiciones esotéricas y místicas. A menudo se asocian con las líneas ley y lugares de poder en terrenos elevados, conceptos relacionados con sucesos sobrenaturales del pasado remoto de la Tierra y con profecías del fin de los tiempos. Estas 7 torres, también llamadas mesopotámicas o antenas centrales, se consideran la antítesis de los 7 octavo o pilares de la tradición sufí. Simbolizan igualmente lugares con un emblema invertido, considerados centros de poder que vinculan a los magos negros con el príncipe del mal. René Genono Abdal White Yaya afirmó que estas torres son la base de centros de contrainiciación dirigidos por sacerdotes de Satanás, que veneran al demonio y anuncian la llegada del anticristo. La correspondencia de Genon de los años 30 se refiere a menudo a estas 7 torres. Las cartas revelan la existencia de otras 6 torres, en la región montañosa de Siria, conocida como la Tierra de los Aga Khan Ismailíes, entre otras supuestas sectas, y en las montañas del centro de Sudán, Níger, Turquestán, los Urales y las cuencas del río Obe. La correspondencia también menciona cambios en las actividades de la torre central, aunque no se dan detalles sobre estos cambios ni sobre la ubicación exacta de esa supuesta torre central. Asimismo, René Guénon, filósofo francés, teorizó sobre la existencia de 7 torres de Satanás, que emiten una gran energía negativa. Creía que estas torres eran los lugares donde los ángeles caídos bajaban a la tierra, ya que actuarían como portales. Se dice que la energía emanada de estos lugares permite el contacto con entidades maléficas que tienen el potencial de dominar el mundo. Los yazidíes residen principalmente en Irak, pero también están presentes en países como Turquía, Armenia, Georgia, Rusia e Irán. Además, se encuentran en Siria y Ucrania, y un número considerable de yazidíes ha emigrado a Europa y Estados Unidos. Se calcula que más de 500.000 yazidíes habitan en estos países. Las organizaciones yazidíes informan de que la población yazidí mundial es de aproximadamente 3 millones de personas. Los yazidíes hablan la lengua kurda, sobre todo el dialecto kurmanji. Su fe, el yazidismo, es una tradición religiosa diferente y peculiar que comparte estrechos lazos con antiguas creencias kurdas, como el alevismo y el yarsanismo, a menudo denominadas colectivamente yazanismo. Estas tradiciones se transmiten de generación en generación. La fe yazidí gira en torno a 2 textos sagrados, como se mencionó anteriormente, el Kitab al-Halba, o libro de la revelación, y el Maskaf Rash, conocido como el libro negro.
Estos textos engloban las doctrinas, leyes, los mitos de la creación y las ceremonias de esta notable religión. Históricamente, las creencias yazidíes se han mantenido en secreto debido a la persecución, por lo que han permanecido en gran medida inexploradas. Sin embargo, en el siglo XII, el jeque Adi Musafir desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la religión yazidí, pues él mismo se creía una reencarnación divina. La piedra angular para el culto yazidí es el lugar del santuario del Alis, situado en el Kurdistán iraquí, a unos 60 kilómetros al noroeste de Mosul. Este sitio originalmente fue un templo al sol, antes de la era cristiana. La tradición yazidí afirma que, tras las conquistas árabes, los monjes nestorianos buscaron refugio en este templo, que estaba bajo protección musulmana. Fue en el siglo XII cuando los yazidíes, con la ayuda del jeque Adi, recuperaron el templo. El jeque Adi residió allí hasta su muerte en 1162, y su tumba permanece en el recinto del templo. Ubicación de las torres. Una hipótesis predominante es que las dos primeras torres podrían estar situadas en África, sobre todo en Níger y Sudán, naciones famosas por sus antiguas y sofisticadas civilizaciones, algunas de las cuales habrían entablado relaciones con entidades extraterrestres. Se supone que la tercera se situó en Siria, y la cuarta en las zonas históricamente cruciales de Mesopotamia y Sumeria, el actual Irak. Se conjetura que las tres últimas torres podrían encontrarse en las extensas tierras de la antigua Unión Soviética. Se cree que el quinto centro de energía negativa reside en la región de Turquestán. También hay que prestar atención al Pico Poveda, el más alto de la cordillera del Tien Shan, conocido por sus peligrosas condiciones y los numerosos accidentes trágicos que han sufrido sus escaladores. Algunas teorías proponen que una de las torres podría estar situada allí. Los cálculos de René Guénon indican que la sexta y séptima torres podrían encontrarse en los Urales o en Siberia Occidental. El lago Baikal es otro posible emplazamiento, ya que sus fallas geológicas lo convierten en un lugar privilegiado para fenómenos energéticos extraordinarios. Los textos sagrados de los yazidíes. El libro Kiteba Hilbe. El libro de la revelación, Kiteba Hilbe en kurdo, también transcrito como Kitab al-Hilba, es uno de los dos libros sobre la religión yazidí escritas al estilo de un libro sagrado en el dialecto kurmanji de la lengua kurda. El otro es el libro negro, Mise Farres en kurdo. Se afirma que el texto original del libro de la revelación se conserva en el pueblo de Yazidi Be'aid y el texto original del libro negro yazidi se mantiene en el pueblo de Azad-Din. Los dos principales libros sagrados de los yazidíes son el Miskaf Res, libro negro, atribuido a Qasan al-Basi hacia el siglo XIV, y el Kitab al-Hilba, libro de la revelación, atribuido al jeque Adi, fundador de la comunidad yazidí en el siglo XII. Una especie de Antiguo y Nuevo Testamento yazidíes respectivamente. El más importante, el Kiteba Hilbe, libro de la revelación, está redactado en páginas sueltas de pergamino de piel de gacela, con 16 líneas de escritura en cada página. El Corán lleva 12, y aunque no numeradas, cada página termina con la letra que inicia la página siguiente. En rituales, Anton Standor Lavey incluye textos de Al-Hilba presentándolas como las palabras que Satán dijo a su pueblo, en una interpretación un tanto tendenciosa de las escrituras yazidíes. Sin embargo, es justo reconocer el valor documental de esos textos. Para todos los estudiosos de las religiones comparadas, que Lavey incluye en sus textos, utilizando una traducción de Isia Yosef, tomada del manuscrito arábigo de Daud Asai. La revelación yazidí contaría la historia del mundo desde el punto de vista del ángel caído, identificado con Lucifer por los griegos, Satán por los hebreos o Iblis o Saitán por los musulmanes. Si deseas conocer el enigmático contenido de estos dos libros, no te pierdas el siguiente vídeo sobre esta interesante y misteriosa religión. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides apoyarlo dejando tu like y compartirlo, para que esta información llegue a más personas. Y si eres nuevo y aún no te has suscrito, y te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, y actives la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise inmediatamente cuando suba nuevo contenido. Que tengas un hermoso día. Y recuerda esta frase, el conocimiento no ocupa lugar, y la sabiduría es infinita. Bendiciones.